En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la atacó. El Señor permitió que Joacim, rey de Judá, cayera en manos de Nabucodonosor junto con varios utensilios del templo de Dios. Estos fueron llevados a la tierra de Sinar y depositados en el templo del dios de Babilonia, colocándolos en su tesorería como trofeos de conquista. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Déjame un me gusta y tu comentario aquí abajo, para saber qué te pareció esta historia. El rey dio instrucciones a Aspenaz, jefe de sus oficiales, para que seleccionara a jóvenes israelitas de familias nobles y de linaje real. Estos debían ser jóvenes sin defecto físico, de buen aspecto, con gran sabiduría y conocimiento, hábiles para aprender y aptos para servir en el palacio real. Además, se les debía enseñar la lengua y la literatura de los caldeos, como parte de su preparación. El rey asignó una ración diaria de su comida y vino para su consumo, indicando que fueran formados durante 3 años, tras los cuales se presentarían ante él para entrar en su servicio. Entre los seleccionados estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes eran de la tribu de Judá. El jefe de los oficiales les asignó nuevos nombres, a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Negó. Sin embargo, Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Por ello, solicitó al jefe de los oficiales que le permitiera evitar consumirlos. Dios hizo que Daniel se ganara el favor y la simpatía del jefe de los oficiales, quien le expresó: «Temo al rey, mi señor, que asignó vuestra comida y bebida. Si él ve que tenéis peor aspecto que otros jóvenes, podría costarme la vida». Daniel propuso al guardia encargado de él, Ananías, Misael y Azarías: «Haz una prueba con nosotros durante 10 días. Danos solo legumbres para comer y agua para beber. Luego, compara nuestro aspecto con el de los demás jóvenes que comen la comida del rey. Decide entonces según lo que veas». El guardia aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al término del periodo, Daniel y sus compañeros lucían más saludables y fuertes que los demás jóvenes que consumían la comida del rey. Por ello, el guardia retiró las raciones de comida y vino asignadas, proporcionándoles solo legumbres. Dios concedió a Daniel y sus amigos conocimiento y habilidad en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel recibió el don especial de interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el tiempo establecido por el rey, el jefe de los oficiales presentó a los jóvenes ante Nabucodonosor. El rey conversó con ellos y descubrió que no había nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes entraron al servicio del rey. En todos los asuntos de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, ellos demostraron ser 10 veces más competentes que todos los magos y adivinos del reino. Daniel permaneció en el servicio del reino hasta el primer año del reinado de Ciro. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, el rey comenzó a tener sueños inquietantes que lo perturbaron profundamente hasta el punto de no poder dormir. Decidió convocar a todos los magos, astrólogos, encantadores y sabios caldeos para que le explicaran el significado de sus sueños. Cuando llegaron y se presentaron ante él, Nabucodonosor les dijo: «He tenido un sueño que me ha turbado profundamente y necesito entender su significado». Los caldeos, hablando en arameo, respondieron: «Rey, viva para siempre. Cuéntenos su majestad el sueño, y nosotros le daremos la interpretación». Pero el rey replicó: «No recuerdo el sueño. Si no pueden decirme qué soñé y lo que significa, serán descuartizados y sus casas serán destruidas. Sin embargo, si logran revelármelo junto con su interpretación,
les recompensaré con grandes regalos, honores y riquezas. Díganme, pues, el sueño y su interpretación. Ellos insistieron nuevamente, que el rey nos cuente el sueño, y nosotros se lo interpretaremos. Pero Nabucodonosor, visiblemente molesto, respondió, sé que están tratando de ganar tiempo porque ven que he olvidado el sueño. Si no me lo revelan, hay una sola sentencia para ustedes. Estoy convencido de que están tramando darme respuestas falsas y engañosas mientras esperan que pase el tiempo. Por eso, díganme el sueño, y sabré que también pueden darme su verdadera interpretación. Los caldeos, desesperados, dijeron al rey, no hay hombre en la tierra que pueda hacer lo que su majestad exige. Además, ningún rey, por grande o poderoso que sea, ha pedido algo semejante a magos, astrólogos o sabios. Lo que el rey pide es demasiado difícil, nadie puede revelarlo excepto los dioses, y ellos no habitan entre los hombres. Estas palabras enfurecieron tanto a Nabucodonosor que ordenó la ejecución inmediata de todos los sabios de Babilonia. Se emitió el decreto, y los soldados comenzaron a buscar a los sabios para ejecutarlos, incluyendo a Daniel y a sus compañeros. Cuando Daniel se enteró de la orden, habló con prudencia y sabiduría a Arioc, el capitán de la guardia del rey, quien había recibido la tarea de ejecutar a los sabios. Le preguntó, ¿por qué ha emitido el rey un decreto tan severo y apresurado? Arioc le explicó el motivo, y Daniel fue directamente a pedir al rey un poco de tiempo, prometiéndole que le revelaría el sueño y su interpretación. Luego, Daniel regresó a su casa y compartió la situación con Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Juntos, oraron al Dios del cielo, pidiéndole misericordia para que les revelara el misterio y así evitar que fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche, el secreto fue revelado a Daniel en una visión, y él alabó al Dios del cielo, diciendo, bendito sea el nombre de Dios por siempre, porque a él pertenecen la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en la oscuridad, y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, al mostrarnos el misterio del rey. Después, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había encargado la ejecución de los sabios, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey, y le explicaré el sueño y su significado. Arioc llevó rápidamente a Daniel ante el rey, diciendo, he encontrado a un hombre entre los deportados de Judá que puede explicar al rey su sueño. El rey preguntó a Daniel, llamado Belsasar, ¿puedes realmente decirme el sueño que tuve y su interpretación? Daniel respondió, el misterio que el rey pide no puede ser revelado por sabios, astrólogos, magos o adivinos. Pero hay un Dios en el cielo que revela misterios, y él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en el futuro. Este es el sueño y las visiones que tuviste mientras dormías. Mientras estabas acostado, oh rey, surgieron en tu mente pensamientos acerca de lo que sucederá en el futuro, y el que revela misterios te mostró lo que está por venir. En cuanto a mí, este misterio me fue revelado, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro, sino para que entiendas lo que significan tus pensamientos. Tú, oh rey, viste una gran estatua. Era enorme, brillante y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y brazos eran de plata, su vientre y muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras mirabas, una piedra fue cortada, pero no por manos humanas. La piedra golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos.
Entonces, todo, desde el hierro hasta el oro, fue triturado y llevado por el viento como polvo, sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este fue el sueño, y ahora te diremos su interpretación. Tú, oh rey, eres un rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y gloria. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo. Luego, un tercer reino de bronce gobernará sobre toda la tierra. Finalmente, habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro, que aplastará y quebrará todo a su paso. Sin embargo, como los pies y dedos de la estatua eran una mezcla de hierro y barro, este reino será dividido, será parcialmente fuerte y parcialmente frágil. Así como el hierro no se mezcla con el barro, estas partes del reino tampoco se unirán completamente. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino eterno que nunca será destruido ni será entregado a otro pueblo. Este reino aplastará a todos los demás reinos y permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin intervención humana y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El Dios grande ha mostrado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero, y su interpretación es fiel. Entonces, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel, rindiéndole homenaje, y ordenó que le ofrecieran regalos e incienso. Dijo el rey a Daniel, verdaderamente, tu Dios es el Dios de dioses, el Señor de los reyes y el revelador de misterios, porque pudiste revelar este sueño. Luego, el rey honró a Daniel con grandes regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. A petición de Daniel, el rey designó a Sadrac, Mesac y Abed-Negó para administrar los asuntos de la provincia, mientras que Daniel permaneció en la corte del rey. El rey Nabucodonosor ordenó construir una estatua de oro de 70 codos de alto y 6 codos de ancho, la cual fue levantada en el campo de Dedura, en la provincia de Babilonia. Luego envió invitaciones a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y gobernadores de todas las provincias para que asistieran a la ceremonia de dedicación de la estatua que había mandado levantar. Todos estos líderes llegaron y se colocaron frente a la estatua que el rey había erigido. Entonces un heraldo proclamó a viva voz, a todos los pueblos, naciones y lenguas se les ordena que al escuchar el sonido de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y cualquier instrumento musical, deben postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquier persona que no se postre ni la adore será arrojada de inmediato a un horno ardiente. Cuando los instrumentos comenzaron a tocar, todos los pueblos, naciones y lenguas se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey había mandado a construir. Sin embargo, algunos caldeos aprovecharon el momento para acusar. Se dirigieron al rey y dijeron, «Oh rey, viva para siempre. Tú emitiste un decreto según el cual toda persona debía inclinarse y adorar la estatua al escuchar los instrumentos musicales. Y que no lo hiciera sería arrojada al horno de fuego. Pero hay ciertos judíos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes has puesto a cargo de los asuntos de la provincia de Babilonia, no te respetan. Ellos no adoran a tus dioses ni se inclinan ante la estatua que has levantado». Ante esta acusación, Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran a Ananías, Misael y Azarías, ante él. Cuando los tres hombres estuvieron a su presencia, el rey les preguntó, ¿es cierto que ustedes no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora le doy una oportunidad. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, deben postrarse y adorar la estatua.
si no lo hacen, serán arrojados inmediatamente al horno ardiente, ¿y que Dios podrá librarlos de mis manos? Ananías, Misael y Azarías respondieron con firmeza: no necesitamos defendernos ante ti, oh rey, en este asunto. Si somos arrojados al horno de fuego, nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos de tus manos. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor, lleno de ira, ordenó que el horno se calentara a 7 veces más de lo normal. También pidió a alguno de los soldados más fuertes de ese ejército que ataran a Ananías, Misael y Azarías, y los arrojaron. Los 3 hombres fueron atados con sus ropas, incluidos sus mantos, turbantes y otras prendas, y lanzados al horno ardiente. Debido a la urgencia de la orden y el intenso calor del horno, las llamas mataron a los soldados que arrojaron a los 3 hombres al fuego. Sin embargo, Ananías, Misael y Azarías cayeron atados dentro del horno. En ese momento, Nabucodonosor se sorprendió y se levantó rápidamente. Dirigiendo sus consejeros, preguntó: ¿no arrojamos a 3 hombres atados al fuego? Ellos se respondieron: así es, oh rey. Entonces el rey dijo: pero yo veo a 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto tiene un aspecto como de un hijo de Dios. Nabucodonosor se acercó a la entrada del horno ardiente y llamó: Ananías, Misael y Azarías, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los 3 hombres salieron del fuego, y todos los sátrapas, gobernadores y consejeros del rey se reunieron para observarlos. Se dieron cuenta de que el fuego no había hecho ningún daño a sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Ananías, Misael y Azarías, que envió a su ángel y salvó a sus siervos. Ellos confiaron en él y desobedecieron mi orden, prefiriendo entregar sus vidas antes que servir o adorar a cualquier dios que no sea el suyo. Por tanto decreto que cualquier persona de cualquier nación o lengua que diga algo en contra del Dios de Ananías, Misael y Azarías, sea descuartizado y su casa reducido a escombros, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de esto el rey promovió a Ananías, Misael y Azarías a puestos aún más altos en las provincias de Babilonia. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada para ustedes. Es necesario que proclame las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus señales, y qué poderosas sus maravillas. Su reino es eterno, y su dominio perdura de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi casa y prosperaba en mi palacio. Entonces tuve un sueño que me llenó de temor, y mientras estaba acostado, las imágenes y visiones de mi mente me perturbaron profundamente. Por ello, ordené que todos los sabios de Babilonia fueran traídos ante mí para que me explicaran la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les relaté el sueño, pero ninguno pudo interpretar su significado. Finalmente, llegó ante mí Daniel, a quien yo llamo Belsasar, en honor al nombre de mi Dios, pues en él reside el espíritu de los dioses santos. Le conté mi sueño, diciéndole: Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos habita en ti y que ningún misterio es demasiado difícil para ti. Escucha las visiones de mi sueño y dime su interpretación. Estas eran las visiones que tuve mientras estaba acostado. Vi en el centro de la tierra un árbol de gran altura. El árbol creció y se hizo fuerte, extendiendo su copa hasta alcanzar los cielos, y era visible desde cualquier punto de la tierra. Su follaje era hermoso, y sus frutos abundantes,
proveyendo alimento para todos. A su sombra se cobijaban las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, de él se mantenían todos los seres vivos. Mientras observaba estas visiones, vi que un vigilante, un santo, descendía del cielo y proclamaba con gran voz: corten el árbol y derriben sus ramas. Quítenle su follaje y dispersen su fruto. Hagan que las bestias que están debajo se alejen y que las aves huyan de sus ramas. Sin embargo, dejen la cepa con sus raíces en la tierra, sujetas con hierro y bronce entre la hierba del campo. Que sea mojado con el rocío del cielo, y que su porción sea con las bestias entre la hierba de la tierra. Que se le quite el corazón de hombre, y se le dé un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esta sentencia es un decreto de los vigilantes, y la decisión, una orden de los santos, para que todos los vivientes sepan que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Él da el poder a quien desea y pone en el trono al más humilde de los hombres. Este es el sueño que tuve yo, Nabucodonosor. Ahora tú, Daniel, dame su interpretación, porque ningún sabio de mi reino pudo hacerlo, pero sé que tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel, conocido como Belsasar, quedó perplejo durante un tiempo, y sus pensamientos lo turbaban. Finalmente, el rey le dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su significado te preocupen. Daniel respondió: mi señor, ojalá este sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que te odian. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta los cielos y que era visible desde toda la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, bajo el cual se cobijaban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú mismo, oh rey. Has crecido y te has fortalecido, tu grandeza ha llegado hasta los cielos, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante y santo que descendió del cielo y ordenó que cortaran el árbol, dejando la cepa de sus raíces en la tierra, atadas con hierro y bronce entre la hierba del campo, y que se mojara con el rocío del cielo mientras su porción era con las bestias, hasta que pasaran 7 tiempos, esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo para ti. Serás expulsado de entre los hombres, y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes y serás mojado con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Sin embargo, la orden de dejar la cepa de las raíces del árbol significa que tu reino será restaurado tan pronto reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados practicando la justicia, y tus iniquidades mostrando misericordia a los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Todo esto se cumplió con el rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras paseaba por el techo del palacio real de Babilonia, el rey dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido como residencia real con mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba hablando, cuando una voz del cielo proclamó: a ti, rey Nabucodonosor, se te dice, el reino te ha sido quitado. Serás expulsado de entre los hombres, y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En ese mismo instante, la palabra se cumplió. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Al final de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi entendimiento volvió a mí. Bendije al Altísimo,
alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, y su reino perdura de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son como nada ante él. Él hace lo que quiere con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? En ese momento, mi razón me fue restaurada, y mi honor y esplendor volvieron a mí para la gloria de mi reino. Mis consejeros y nobles me buscaron, y fui restablecido en mi reino, siendo aún más grande que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos, justos. Él tiene poder para humillar a quienes caminan con soberbia. El rey Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles, y en presencia de ellos disfrutaba bebiendo vino. Influenciado por la celebración y el vino, ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, para que él, sus nobles, esposas y concubinas bebieran en ellos. Así que trajeron los vasos sagrados del templo de Dios en Jerusalén, y en ellos bebieron el rey, sus nobles, esposas y concubinas. Mientras bebían, alababan a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De repente, en ese mismo momento, aparecieron los dedos de una mano humana, escribiendo sobre la pared blanca del palacio, cerca del candelabro. El rey observó con asombro la mano que escribía. El rostro del rey palideció, y un profundo terror invadió su mente. Su cuerpo se debilitó, y sus rodillas comenzaron a chocar entre sí. Con voz fuerte, ordenó que se llamara a los magos, astrólogos y adivinos del reino. Cuando llegaron, Belsasar les dijo: aquel que lea esta escritura y me explique su significado será vestido con púrpura, llevará un collar de oro en su cuello y ocupará el tercer puesto más alto en el reino. Pero, a pesar de sus esfuerzos, ninguno de los sabios pudo leer la escritura ni interpretar su significado. Esto perturbó aún más al rey, quien se llenó de angustia, y sus nobles quedaron confundidos. Entonces, la reina, al escuchar lo que sucedía, entró en la sala del banquete y dijo: «Oh rey, vive para siempre. No dejes que tus pensamientos te turben ni que tu rostro palidezca. En tu reino hay un hombre en quien habita el espíritu de los dioses santos. En los días de tu antecesor se hallaron en él luz, entendimiento y sabiduría como la de los dioses. Este hombre, Daniel, tiene habilidad para resolver enigmas y descifrar misterios. Llámalo, y él te dirá el significado». Entonces trajeron a Daniel ante el rey, y Belsasar le dijo: «¿Eres tú Daniel, uno de los exiliados de Judá que mi antecesor trajo de Jerusalén? He oído que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que posees luz, entendimiento y sabiduría extraordinaria. Los sabios y astrólogos fueron traídos ante mí para que leyeran esta escritura y me explicaran su significado, pero no pudieron hacerlo. Ahora he oído que tú puedes interpretar sueños y resolver dificultades. Si puedes leer esta escritura y explicarme su significado, serás vestido con púrpura, llevarás un collar de oro en tu cuello y ocuparás el tercer puesto más alto en el reino». Daniel respondió al rey: «Tus regalos guárdalos para ti, y da tus recompensas a otros. Aún así, leeré la escritura para ti y te daré su interpretación. El Dios Altísimo otorgó a tu antecesor Nabucodonosor el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Por esta grandeza, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban ante él. A quien quería, mataba, a quien quería, daba vida, exaltaba a quien quería, y humillaba a quien quería. Pero cuando su corazón se llenó de orgullo y su espíritu se endureció, fue depuesto de su trono y despojado de su gloria. Vivió con los animales del campo, comió hierba como el ganado,
y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y da el poder a quien él quiere. Tú, Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. En cambio, te has exaltado contra el Señor del cielo. Has traído los vasos sagrados de su templo, y tú, tus nobles, esposas y concubinas habéis bebido vino en ellos. Alabaste a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben nada. Pero al Dios que tiene en su mano tu vida y todos tus caminos, no lo has honrado. Por eso, Él envió la mano que trazó esta escritura. Estas son las palabras escritas: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Este es su significado: Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Peres, tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel con púrpura, le pusieran un collar de oro en su cuello y proclamaran que era el tercer señor en el reino. Pero esa misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, fue asesinado. Y Darío el Medo tomó el reino a la edad de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En el primer año del reinado de Belsasar, gobernante de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras descansaba en su cama. Posteriormente escribió el sueño y relató los aspectos principales del mismo. Dijo Daniel: mientras miraba en mi visión nocturna, vi como los 4 vientos del cielo agitaban las aguas de un gran mar. De ese mar surgieron 4 grandes bestias, cada una distinta de la otra. La primera era semejante a un león, pero con alas de águila. Seguí observando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantada del suelo, puesta sobre 2 patas como un hombre, y se le dio un corazón humano. Después apareció una segunda bestia, parecida a un oso. Se alzaba más de un lado que del otro y tenía 3 costillas entre sus dientes. Una voz le dijo: levántate y devora mucha carne. A continuación, vi una tercera bestia, semejante a un leopardo. Esta tenía 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas, y se le concedió autoridad para gobernar. En mis visiones nocturnas vi también una cuarta bestia, más aterradora, impresionante y poderosa que las anteriores. Poseía grandes dientes de hierro, con los que devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba los restos con sus patas. Era completamente distinta de las otras bestias y tenía 10 cuernos. Mientras observaba los cuernos, surgió otro cuerno pequeño entre ellos, arrancando 3 de los cuernos originales. Este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Continué observando hasta que fueron colocados tronos, y un anciano de día se sentó. Su vestimenta era blanca como la nieve, y su cabello era como lana pura. Su trono estaba rodeado de llamas, y sus ruedas eran de fuego ardiente. Un río de fuego fluía desde su presencia, mientras miles de miles le servían y millones estaban de pie ante él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces seguí mirando a causa de las palabras arrogantes que pronunciaba el cuerno. Finalmente, vi que la cuarta bestia fue destruida,
Su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego. En cuanto a las otras bestias, se les retiró su autoridad, aunque se les permitió seguir viviendo por un tiempo determinado. En mi visión nocturna también vi que alguien, como un hijo de hombre, venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue llevado ante él. A esta figura se le otorgó dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, no pasará, y su reino no será destruido. Yo, Daniel, me sentí profundamente turbado en mi interior, y las visiones de mi mente me llenaron de inquietud. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pedí que me explicara el significado de todo esto. Él me respondió y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias representan a 4 reyes que surgirán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por siempre, eternamente. Quise saber más acerca de la 4ª bestia, que era diferente a todas las demás y sumamente aterradora, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba con furia lo que quedaba. También me interesaban los 10 cuernos en su cabeza y el cuerno pequeño que había surgido, delante del cual cayeron 3 cuernos. Este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con arrogancia y parecía más imponente que los otros. Vi que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Sin embargo, llegó el anciano de días, y los santos del Altísimo recibieron el juicio. El tiempo llegó, y ellos tomaron posesión del reino. Entonces el intérprete me dijo: la 4ª bestia es un 4º reino que aparecerá en la tierra. Será diferente de todos los demás reinos, y devorará toda la tierra, aplastándola y destrozándola. Los 10 cuernos representan a 10 reyes que surgirán de este reino. Después de ellos, surgirá otro rey, diferente de los anteriores, que derribará a 3 de ellos. Este rey hablará con arrogancia contra el Altísimo, oprimirá a sus santos y tratará de cambiar los tiempos establecidos y la ley. Los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero el tribunal se sentará, y su poder será retirado para siempre, completamente destruido. Entonces el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los gobernantes le adorarán y obedecerán. Aquí terminó la explicación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me llenaron de temor, y mi rostro cambió de color. Sin embargo, guardé el asunto en mi corazón. En el 3er año del reinado del rey Belsasar, tuve una visión, yo, Daniel, después de la que ya había experimentado en un tiempo anterior. En mi visión, me vi a mí mismo en la ciudadela de Susa, ubicada en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Cuando levanté los ojos, observé un carnero junto al río. Este carnero tenía 2 cuernos largos, uno de ellos era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi cómo el carnero embestía hacia el oeste, el norte y el sur, y ninguna criatura podía hacerle frente ni escapar de su poder. Hacía lo que quería y se engrandecía. Mientras reflexionaba sobre esto, vi un macho cabrío que venía desde el oeste, cruzando la tierra rápidamente, sin tocar el suelo. Este macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se lanzó contra el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río y corrió hacia él con gran furia. Lo vi acercarse al carnero, atacarlo con violencia y quebrar sus 2 cuernos. El carnero quedó sin fuerzas para resistir, fue derribado y pisoteado, y no había nadie que pudiera rescatarlo. El macho cabrío creció enormemente en poder, pero en el momento de su máxima fuerza, su gran cuerno fue quebrado.
En su lugar surgieron 4 cuernos prominentes, orientados hacia los 4 vientos del cielo. De uno de esos cuernos emergió otro cuerno pequeño, que comenzó a crecer hacia el sur, el este y la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño se engrandeció tanto que llegó hasta las huestes del cielo, derribando a la tierra aparte de las estrellas y pisoteándolas. Incluso se alzó contra el príncipe de las huestes, interrumpiendo el sacrificio continuo y profanando el lugar de su santuario. Por causa de la rebeldía, las huestes y el sacrificio fueron entregados al cuerno, y la verdad fue echada por tierra. El cuerno prosperó en todo lo que hizo. Entonces escuché a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará esta visión del sacrificio continuo interrumpido, de la rebeldía que causa desolación, del santuario entregado al ultraje y de las huestes pisoteadas? Y el primero respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, después el santuario será purificado. Mientras yo, Daniel, intentaba comprender la visión, apareció delante de mí alguien con apariencia de hombre. Oí una voz de hombre que provenía del río Ulai, y llamaba diciendo, Gabriel, explícale a este hombre la visión. Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, y al acercarse me llené de temor y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, comprende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Pero él me tocó y me ayudó a levantarme. Me dijo, voy a explicarte lo que sucederá al final de la ira, porque el tiempo señalado tiene su fin. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío simboliza al rey de Grecia, y el gran cuerno entre sus ojos es su primer rey. Los 4 cuernos que surgieron tras la rotura del primero representan a 4 reinos que se levantarán de esa nación, aunque no con su misma fuerza. En el tiempo del fin de esos reinos, cuando los transgresores hayan alcanzado la plenitud, surgirá un rey con rostro arrogante y gran habilidad para resolver enigmas. Su poder será inmenso, pero no provendrá de su propia fuerza. Destruirá a muchos con su accionar y logrará prosperar. Arruinará a los poderosos y al pueblo santo. Con astucia, hará que el engaño prospere bajo su mano, y en su orgullo destruirá a muchos sin previo aviso. Incluso se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas, que se te ha contado, es verdadera. Pero guarda la visión, porque se refiere a un futuro lejano. Yo, Daniel, quedé agotado y estuve enfermo durante varios días. Después de recuperarme, retomé mis actividades en el servicio del rey, pero seguía turbado por la visión y no lograba comprenderla por completo. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que asumió el gobierno del reino caldeo, durante su primer año de reinado, analicé cuidadosamente los escritos. En ellos estaba registrado el periodo de años que el Señor había revelado al profeta Jeremías respecto a que las ruinas de Jerusalén durarían 70 años. Entonces dirigí mi mirada hacia Dios, buscándolo en oración y súplica, acompañado de ayuno, vestiduras ásperas y ceniza. Le oré al Señor, mi Dios, y confesé diciendo, Señor, Dios grande y digno de reverencia, que cumples tus promesas y muestras misericordia a quienes te aman y obedecen tus mandatos. Hemos pecado, actuado con injusticia, y nos hemos desviado de tus mandamientos y normas. No escuchamos a tus profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros líderes, padres y a todo el pueblo. A ti, Señor, pertenece la justicia, pero a nosotros, la vergüenza, como sucede hoy con los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y todos los israelitas, tanto cercanos como lejanos. En las tierras a las que los dispersaste debido a su desobediencia.
A nosotros, a nuestros líderes y a nuestros padres nos corresponde la vergüenza, porque hemos pecado contra ti. Sin embargo, tú, Señor, muestras misericordia y perdón, aunque nos hemos rebelado contra ti y no escuchamos tu voz ni seguimos las leyes que nos diste por medio de tus profetas. Todo Israel ha quebrantado tu ley, alejándose de ti para no obedecer. Por ello, cayeron sobre nosotros las maldiciones y juramentos escritos en la ley de Moisés, porque pecamos contra ti. Tú has cumplido tus advertencias, trayendo sobre nosotros un gran desastre, sin precedentes en el mundo, como el que ocurrió con Jerusalén. Tal como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido, pero no buscamos tu favor ni nos apartamos de nuestras maldades para comprender tu verdad. Por tanto, velaste sobre este mal y lo trajiste, porque eres justo en todo lo que haces, aunque no obedecimos tu voz. Señor, nuestro Dios, que sacaste a tu pueblo de Egipto con gran poder y renombre, hemos pecado y actuado perversamente. Por favor, aparta tu ira y enojo de Jerusalén, tu ciudad santa, porque a causa de nuestros pecados y de la maldad de nuestros antepasados, tu pueblo y tu ciudad son objeto de desprecio. Atiende nuestra oración, Señor, y haz brillar tu rostro sobre tu santuario devastado por amor a ti. Inclina tu oído, Señor, y escucha, abre tus ojos y contempla nuestra desolación y la ciudad que lleva tu nombre. No venimos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tu gran misericordia. Escucha, Señor, perdona y actúa sin demora, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Mientras aún oraba y confesaba mis pecados y los de mi pueblo Israel, suplicando por el monte santo de mi Dios, un mensajero celestial, Gabriel, que había visto antes en una visión, se me acercó rápidamente al momento del sacrificio vespertino. Me habló y dijo, Daniel, he venido para darte entendimiento. Desde que comenzaste a orar, se emitió una orden, y ahora estoy aquí para explicártela, porque eres muy apreciado. Presta atención al mensaje y entiende la visión. Se han determinado 70 semanas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin al pecado, expiar la maldad y traer justicia eterna. También para sellar la visión y la profecía, y consagrar al lugar más santo. Desde la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, pasarán 7 semanas y luego 62 semanas más. Jerusalén será reconstruida, pero en tiempos difíciles. Después de estas semanas, el Mesías será eliminado, aunque no por su culpa. Un pueblo y su líder destruirán la ciudad y el santuario, y el final vendrá con guerra y desolación. Durante una semana, confirmará un pacto con muchos, pero a mitad de la semana cesarán los sacrificios y ofrendas. Al final, llegará el destructor, hasta que se cumpla el juicio sobre él. En el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, una palabra fue revelada a Daniel, también conocido como Belsasar. Esta palabra era verdadera y se refería a un gran conflicto. Daniel comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días, yo, Daniel, me encontraba en una profunda aflicción durante 3 semanas completas. No comí alimentos delicados, ni consumí carne o vino, ni me ungí con aceites hasta que se completaron las 3 semanas. En el día 24 del primer mes, estaba yo a la orilla del gran río llamado Hiddekel. Al levantar mis ojos, vi a un hombre vestido con lino, con un cinturón de oro puro de Ufaz alrededor de su cintura. Su cuerpo resplandecía como el berilo, su rostro tenía el brillo de un relámpago, y sus ojos parecían antorchas de fuego. Sus brazos y piernas eran como bronce pulido, y el sonido de sus palabras era como el rugido de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que vio esta visión. Los hombres que estaban conmigo no la vieron, pero un gran temor se apoderó de ellos,
y huyeron para esconderse. Así que me quedé solo, contemplando esta gran visión. Perdí toda mi fuerza, mi vigor se desvaneció y quedé completamente debilitado. Cuando escuché el sonido de sus palabras, caí con mi rostro al suelo, profundamente dormido. Entonces, una mano me tocó y me hizo ponerme de rodillas y apoyar mis manos en el suelo. El hombre me dijo: Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que voy a decirte y ponte de pie, porque he sido enviado a ti. Mientras me hablaba, me puse de pie temblando. Luego me dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día en que decidiste entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y yo he venido en respuesta a ellas. Sin embargo, el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y pude quedarme allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para explicarte lo que sucederá a tu pueblo en los días venideros, porque la visión se refiere al futuro. Mientras me hablaba, bajé la mirada al suelo, incapaz de hablar. Entonces alguien con aspecto de hombre tocó mis labios, y pude abrir mi boca para hablar. Dije al que estaba delante de mí: Señor mío, por causa de esta visión, estoy lleno de angustia y he perdido toda mi fuerza. ¿Cómo puede este siervo tuyo hablar contigo, mi señor? No me queda fuerza, ni aliento en mí. Entonces aquel que parecía un hombre me tocó de nuevo y me fortaleció. Me dijo: No temas, hombre muy amado. Que la paz sea contigo. Sé fuerte y valiente. Mientras él me hablaba, recobré mis fuerzas y dije: Habla, mi señor, porque me has fortalecido. Él continuó: ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora debo regresar para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando termine con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero te voy a contar lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra estos adversarios, excepto Miguel, vuestro príncipe. En el primer año del reinado de Darío el Medo, yo me presenté para animarlo y fortalecerlo en su labor. Ahora te revelaré la verdad. Surgirán aún 3 reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que los anteriores. Cuando haya consolidado su poder gracias a su riqueza, movilizará a todos en contra del reino de Grecia. Después surgirá un rey poderoso, que gobernará con gran fuerza y hará lo que desee. Sin embargo, cuando haya alcanzado la cúspide de su poder, su reino será dividido hacia los 4 puntos cardinales y no será heredado por sus descendientes, ni conservará el mismo dominio que él ejercía. Su reino será desarraigado y dado a otros fuera de su linaje. El rey del sur se fortalecerá, pero uno de sus príncipes se alzará con más poder que él y dominará con gran autoridad. Después de algunos años, formarán una alianza, y la hija del rey del sur será entregada al rey del norte para asegurar la paz. Sin embargo, no tendrá éxito en mantener su poder, y ni el rey ni ella prevalecerán. Serán traicionados, junto con aquellos que la acompañaron y quien la engendró. Más tarde, un descendiente de su linaje se levantará en su lugar, y vendrá con un ejército para atacar la fortaleza del rey del norte. Entrará en su territorio, actuará según su voluntad y prevalecerá. Incluso se apoderará de los dioses de aquel reino, junto con sus imágenes talladas y valiosos tesoros de oro y plata, y los llevará como botín a Egipto. Durante algunos años se mantendrá alejado del rey del norte. Luego, el rey del sur invadirá el territorio del norte, pero regresará a su tierra. Más adelante, los hijos del rey del norte reunirán un ejército numeroso y se moverán con gran ímpetu, avanzando como una inundación hasta su fortaleza. Esto provocará que el rey del sur se enfurezca y movilice su propio ejército para enfrentarlo. Aunque conseguirá derrotar a una gran multitud,
no mantendrá su ventaja, ya que su orgullo lo llevará a su caída. El rey del norte, sin embargo, reunirá un ejército mayor que el anterior y regresará tras algunos años con una fuerza poderosa y grandes riquezas. Durante este tiempo, varios se levantarán contra el rey del sur, incluyendo hombres violentos de tu propio pueblo, que buscarán cumplir la visión, pero fracasarán. El rey del norte llegará con sus tropas, levantará fortificaciones y tomará una ciudad fortificada. Las fuerzas del sur no podrán resistir, incluso sus mejores soldados serán derrotados, sin posibilidad de prevalecer. Aquel que lo enfrente actuará según su voluntad, avanzará sin oposición y ocupará la tierra gloriosa, causando destrucción en ella. Posteriormente, el rey del norte utilizará todo su poder y hará pactos, entregando a una hija con intenciones de destruir, pero su plan no prosperará. Luego dirigirá su atención hacia las costas y conquistará varias regiones, pero un líder pondrá fin a su arrogancia y la devolverá sobre su cabeza. Después, regresará a sus fortalezas, pero caerá y desaparecerá. En su lugar surgirá un gobernante que enviará cobradores de impuestos para consolidar su poder, pero será eliminado después de poco tiempo, sin enfrentamientos ni ira. Su sucesor será una persona despreciable, que no tendrá la dignidad del reino, pero logrará tomar el poder mediante intrigas y halagos. Grandes ejércitos serán derrotados frente a él, incluso el príncipe del pacto será destruido. Aprovechará las alianzas engañosas, y con un grupo reducido se impondrá sobre territorios en paz. Hará lo que ni sus antecesores lograron, repartirá botines, riquezas y despojos, y tramarán planes contra fortalezas durante un tiempo. Reunirá fuerzas para enfrentarse al rey del sur con un gran ejército, pero el rey del sur también movilizará una fuerza formidable. Sin embargo, será traicionado, y su derrota será inevitable. Incluso aquellos que compartan su mesa lo traicionarán, y muchos caerán. Los corazones de ambos reyes estarán inclinados al engaño, y se sentarán juntos a mentir. Sin embargo, sus planes no prosperarán, porque el tiempo señalado aún no ha llegado. El rey del norte regresará a su tierra con grandes riquezas, pero su corazón estará en contra del pacto santo. Actuará según su voluntad antes de regresar a su tierra. En el momento señalado, volverá al sur, pero esta vez no tendrá el éxito anterior, pues flotas provenientes de Kitim lo enfrentarán. En su frustración, se volverá contra el pacto santo, favoreciendo a quienes lo abandonen. Sus tropas profanarán el santuario, quitarán el sacrificio continuo y colocarán la abominación desoladora. Con halagos corromperá a quienes violen el pacto, pero aquellos que conozcan a su Dios serán fuertes y actuarán con firmeza. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero algunos caerán bajo la espada, el fuego, la captura y el saqueo por un tiempo. A pesar de esto, recibirán un pequeño alivio, aunque muchos se unirán a ellos con intenciones dudosas. Algunos de los sabios caerán para ser purificados y perfeccionados hasta el tiempo señalado, pues el plazo aún no ha concluido. El rey hará lo que desee, exaltándose y engrandeciéndose por encima de todos los dioses. Hablará cosas asombrosas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se cumpla el tiempo del juicio, porque lo que está determinado se llevará a cabo. No mostrará respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el deseo de las mujeres, ni por ningún dios, pues se considerará superior a todos. En lugar de ellos, honrará al Dios de las fortalezas, que sus antecesores no conocieron, rindiéndole tributo con oro, plata, piedras preciosas y objetos de valor. Con la ayuda de este Dios ajeno, atacará fortalezas inexpugnables y recompensará a quienes lo apoyen, asignándoles territorios como recompensa. Al final del tiempo, el rey del sur lo enfrentará,
pero el rey del norte responderá con fuerza abrumadora, utilizando carros, caballería y una gran flota para invadir y avanzar. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas regiones caerán, aunque Edom, Moab y parte de Amón escaparán de su control. Extenderá su poder sobre varios países, incluyendo Egipto, y se apoderará de sus riquezas de oro, plata y tesoros. Libia y Etiopía también lo seguirán. Sin embargo, noticias del oriente y el norte lo perturbarán, y saldrá lleno de furia para destruir y aniquilar a muchos. Finalmente, plantará su campamento entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin, y no habrá nadie que lo ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran protector que vela por los hijos de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como nunca antes se ha visto desde que existe la humanidad. Pero en ese momento tu pueblo será rescatado, todos aquellos que estén inscritos en el libro. Muchos de los que duermen bajo el polvo de la tierra despertarán, unos para recibir vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. Los sabios brillarán como el resplandor del cielo, y aquellos que guían a muchos hacia la justicia resplandecerán como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En ese entonces, muchos correrán de un lado a otro, y el conocimiento se incrementará. Entonces miré yo, Daniel, y vi a dos hombres de pie, uno estaba de un lado del río, y el otro en el lado opuesto. Uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se cumplan estas maravillas? El hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó ambas manos hacia el cielo y juró por aquel que vive para siempre, será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se haya acabado con el poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo escuché, pero no comprendí, así que pregunté, Señor, ¿cuál será el desenlace de estas cosas? Él respondió, sigue tu camino, Daniel, pues estas palabras están selladas y guardadas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos continuarán en su maldad, pero los sabios entenderán. Desde que se quite el sacrificio continuo y se instale la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Dichoso el que espere y alcance los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el fin, descansarás, y te levantarás para recibir tu recompensa al final de los días.